Buenos días. Estamos en la lectura del arte de sadhana de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, capítulo 12. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Pramod Puri Goswami Tinamine Divyam Jana Pratastrecha Prabhave Jadma Jadmani Jagna Vairagya Dehayam Sastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudare Yati Vesadarayam Vai Prashara Karashaya Toda Vasya Kumaro Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Dakshatam Paramantatam Vasudeva Param Veda Vasudeva Param Makam Vasudeva Param Yoga Vasudeva Param Kriya Vasudeva Param Gyagna Vasudeva Param Tapa Vasudeva Paro Dharma Vasudeva Parangati. En las escrituras reveladas, el objetivo último del conocimiento es Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de complacer a Sri Krishna. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religión, Dharma, consiste en prestarle servicio a Él, servicio amoroso. Él es la meta suprema de todas las metas. Invoquemos la bendición de los sabios del universo, Brahma, Shiva, Narada Muni, Kapila Deva, Kumar, Bhishma, Janaka, Prahlad Maharaj, Yamaraj, Manu, Bali y Sukadeva Goswami. Bueno, el tema de hoy dice controlando la mente. En el Vedanta Sutra se ha escrito que el ser interior, Antakarana, está compuesto de mente, inteligencia y ego falso. Y Sita, Mano Buddhi Ahankara Sitam Maran Antara. Sitam es conciencia. El intelecto, Buddhi, es el aspecto del ser interno. Antakarana, que establece la certidumbre, mientras que la mente, manas, es el aspecto del ser interno cuya función es aceptar y rechazar. La palabra sita está en el participio pasado de la raíz verbal sit, que significa conocer o estar consciente. En tal sentido, sita es ese aspecto del órgano interno por el cual no es consciente de sí mismo o en mérito al cual se desarrolla el convencimiento. Es de tal modo un sinónimo de la mente, como lo expresa Sayana en su comentario del Rig Veda 1.165.11. Nuestro sita es como el viento deslizante. Tava sitam vadam ivan dayid manaha. En sánscrito hay numerosas palabras utilizadas como sinónimos para la mente, manas, incluyendo sitam, setam, vri, hridaya, corazón, swatam, ser interno, ananka, desmembrado, y otros casos, anga, miembro. La palabra manas se detiene como sigue, o define como sigue. La mente es eso por lo cual se prescribe o reconocen las cosas. Manute hudayan manan manaha.
Es uno de los elementos del cuerpo sutil, o linga sarira. Este cuerpo sutil posee 17 elementos diferentes, los 5 sentidos cognoscitivos, los 5 sentidos de la acción y los 5 aires de la mente y la inteligencia. El Vedanta Sara brinda por su parte la siguiente definición de la mente, manaha. Mano namasankapa vikalpamika nakaranamriti manatu yagnadrija sahitan sadmanomaya koso bhavati. La mente es la función del ser interno relativo a la decisión, sankalpa, y la indecisión, vikalpa, junto con los sentidos cognoscitivos, jnana nedriyan, conforman la envoltura mental, mano maya kosan. Vedanta Sutra 62 hasta el 68. A la mente se le considera uno de los sentidos de la acción y uno de los sentidos para adquirir conocimiento, puesto que depende de los ojos y demás sentidos cognoscitivos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Se la considera uno de ellos. Por otro lado, puesto que es la directora de los demás sentidos de la acción, el habla, las manos, los pies, los órganos reproductores y los órganos excretores, también puede ser incluida entre ellos. Los sentidos del conocimiento, como ser la vista, recogen las impresiones generales de los objetos externos y la mente seguidamente aporta las peculiaridades. De tal modo, la mente es denominada sankalpamaka, que significa el arte de escoger o decidir. Vivekchanam. En otras palabras, la mente está constantemente atravesando y descubriendo los datos que recibe por medio de los sentidos, aceptando o rechazando lo que reúne de información. Una de las muchas transformaciones de la modalidad de la bondad Sattva Guna es la mente. La mente transforma, la primera transformación de la naturaleza o manifestación es el Mahatattva. En el Sattva Karikam se declara que la mente emerge del Mahatattva. Mahang Kyan Avyam Karyam Tamadmanaha 175. La mente, de acuerdo al señor Kapila Deva. En el tercer canto del Srimad Bhagavatam, el señor Kapila Deva ha instruido a su madre Devahuti en la filosofía teísta Sankhya. Ciertas enseñanzas suyas sobre la mente son, en muchos sentidos, similares a la descripción dada en el Sankhya Karika. Kapila Deva enseña que la mente es una de las 4 funciones del ser interno o antakarana. Estas 4 funciones se conocen como Sita, conciencia contaminada, Ahankara, ego, Buddhi, inteligencia, y Mana, mente. Conforme al señor Kapila, el Mahatattva se manifiesta luego dentro del cuerpo como el ego falso
seguidamente la inteligencia y finalmente la mente. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, texto 14. A los fines de purificar estos elementos, las 4 deidades del Chaturvyaja aceptan la posición de gobernarlos. Vasudeva es en tal sentido Adikta Devatam, o la deidad regente de Sitam, de la conciencia. Sankarshan del Ahankara, del ego falso. Prayugna del Buddhi, de la inteligencia, y Aniruja de Manaha, de la mente. A nivel material, las siguientes deidades presiden sobre los mismos elementos sutiles: Vishnu, Rudra, Brahma y Chandra. Ver también el Srimad Bhagavatam 3, 26, 21, comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur. De acuerdo al sistema Sankhya, existen 5 grandes elementos Mahatattva: aire, tierra, agua, fuego y éter, que evolucionan en los 5 objetos de los sentidos: aroma, sabor, vista, tacto y sonido. Estos son seguidos por los 5 sentidos correspondientes al conocimiento, a saber, el olfato, el gusto, la vista, sentir y oler, y los 5 sentidos de adquisición: el habla, las manos, los pies, los órganos excretores y los órganos reproductores. La suma de los 4 sentidos sutiles del ser interno, ego, mente, inteligencia y conciencia, son los 24 elementos o tattvam, o los cuales se añade a veces el tiempo, kala, totalizando 25. Una clasificación más amplia suma a la entidad viviente individual, la jiva, la propia naturaleza prakriti, y la superalma, el purusha, como elementos añadidos, totalizando 28 elementos. El elemento 25, el tiempo, indica la acción de la persona suprema que activa la naturaleza material, aún no diferenciada por la acción de las 3 modalidades. La propia palabra kala deriva de la raíz verbal kal, que significa impeler o incitar. Se explica que el tiempo es el poder de Dios, el mismo aspecto del Señor Supremo, que es en mérito a su potencia, obra como la superalma, morando en el corazón de toda criatura sensible. Está plenamente presente externamente, imperando sobre los 24 elementos de la creación material en la forma del tiempo. Fuera de la percepción de las almas individuales con su diminuto conocimiento, las facultades del Señor Supremo en la forma del tiempo pone en movimiento a las 3 modalidades de la naturaleza material. En ese momento, Él coloca a las almas individuales en la naturaleza material. Este proceso lo explica el Señor mismo en el Bhagavad Gita, donde declara: Maman yogi maham brahman tasmir gavandayadmiham sambamba sarva bhutanam tato bhavanti bharata. Toda la naturaleza material, también conocida como Brahman, es impregnada por mí con los seres vivientes. Así pues, yo hago posible la existencia de la encarnación. Bhagavad Gita 14.3. Tras haber sido fecundada
por el Señor, la energía material presenta el Mahatattva. Es una forma dorada, refulgente. Este Mahatattva luego sobrelleva varias transformaciones causadas por los efectos de las tres modalidades de la naturaleza material, a saber, la pureza Sattva, la pasión Raya y la oscuridad Tama. Y como resultado de estas transformaciones, sus correspondientes tipos de ego, dotados de capacidad de acción, llega a ser la mente. Es un subproducto del ego en la modalidad de la bondad. La inteligencia, subproducto del ego en la modalidad de la pasión. Los 5 objetos de los sentidos y los 5 elementos burdos son los productos del ego en la modalidad de la oscuridad. El segundo de los Purushas, Sankarshan, también llamado Anantadeva, es, según los eruditos, la causa de la mente, los sentidos y los 5 elementos primarios. Consultar también el Srimad Bhagavatam 3.26, texto del 23 al 25. La mente es el subproducto de la acción del ego o en la modalidad de la bondad. En el Mahatattva, la función de la mente es aceptar y rechazar. La operación de esta función resulta en el deseo. La inteligencia Buddhi es un subproducto del ego Rajasika. En su forma elemental, la inteligencia es el reconocimiento de las cosas. Divyam, Apuranam, Villanam. En tal sentido, obra como un auxiliar de los sentidos, Indriyanam Anugraham. Cuando el aspecto del ego material en la modalidad de la oscuridad es puesto en movimiento por la proeza del Señor en la forma del tiempo, los 5 objetos de los sentidos, aroma, sabor, vista, tacto y sonido, llegan a ser. A partir de estos, evolucionan los 5 grandes elementos. El universo, todo es en su manifestación microcósmica y macrocósmica, es el resultado de interacciones de todos estos elementos. Sin embargo, si el alma suprema no se hallara presente dentro de toda la creación, nada sería creado ni mantenido. El cuerpo material se conoce como el campo y la actividad y la entidad viviente que habita dentro del campo es llamado el conocedor del campo. El Señor Supremo, sin embargo, es omnisciente y omnipotente, el conocedor de todos los campos en cada uno de los infinitos universos. Así pues, si no establecemos una relación con Él, luego no hay posibilidad de que ocurra ninguna autopurificación real. La mente, el ser y el ser supremo. No debe confundirse a la mente con el ser. El ser espiritual o el alma no debe confundirse con la mente. Si bien el alma es una chispa enérgica espiritual consciente, la mente meramente refleja su conciencia. La mente depende de la presencia del alma Jiva para poder funcionar. No posee una existencia independiente. Podemos hablar sobre mi mente, pero nunca escucharemos decir a nadie yo soy la mente. El ser es el observador y la mente es lo observado. Por consiguiente, el ser debe comprenderse como categóricamente diferente de la mente. El alma está compuesta de conciencia, la mente de materia inconsciente. La conciencia es autoiluminadora, mientras que la materia no tiene poder para iluminar. Los lógicos dicen, el alma se
conecta con la mente con los sentidos y los sentidos con sus objetos de los sentidos. En consecuencia, es a través de este proceso que se adquiere conocimiento. Atma manan yuyate mana indraya. Indriya visayana tasman avyaksati uktadisa yanan yate niyaya darsanam. Si la conciencia como sostén, los sentidos no pueden adquirir conocimiento de ningún objeto sensorial. Por consiguiente, solo el alma actúa como director, entrando primero en contacto con la mente, que seguidamente actúa a través de los sentidos para contactar los objetos de los sentidos. Así pues, mediante la mente, el ser no solo acredita conocimiento, sino que experimenta a sí mismo la felicidad y la aflicción material. Sin la mente, el ser no sería consciente de la felicidad o sufrimiento sensorial. En tal sentido, el Niyavriti expresa: la mente es el sentido capaz de aprender la felicidad y la aflicción. Sukyam paladin sadanam indriyanam manaha. En contraste, en el Bhagavad Gita 2.24, Krishna dice que el alma, la jiva, es sempiterna, capaz de transmigrar por todas las especies bajas, innumerables y sin comienzo, nitya sarva gata sinur, achananjan santanaha. El alma es inaciente, eternamente inmutable, libre de deterioro y libre de las 6 clases de transformaciones de la materia. No es matada cuando el cuerpo es matado. Gita 2.20. Ayonita sasvaton yampuranam hayante hayamane sarire. El ser individual o alma está a sí mismo eternamente relacionado con el alma suprema, el Paramatma. Hay gran cantidad de versos del Bhagavad Gita que distinguen al alma individual de su amo eterno, el Señor Supremo. El Señor mismo expresa: yo soy el origen primordial de todos los seres celestiales y grandes, sabios. Gita 10.2. Aham adi hidevanam mahirsanam chasarvasam. Aquel que me conoce como inaciente, el origen de todo, y el Señor Supremo de todos los seres. Yo man aham aniyam batilokam maheswaram. Gita 10.3. Yo soy la causa original de todas las causas y todo surge de mí. Aham sarvasya prabhavo mato sarvasya prabhartante. 10.8. Solo yo soy la causa de la generación del mundo entero, así como la causa de su disolución. Aham Krishnaya yatam pravam pralaya tattvam. Gita 7.6. Yo soy el Padre de este universo, la Madre quien concede los frutos de todas las acciones, el antepasado y el objeto de todo el conocimiento. Pitangasya yaton matam daram pitagnahan. Gita 9.17. Matam parataram nayam kinchiasi daunayayam mayi sarva idam protam sutremaninganam ivam. Oh Arjuna, no hay nada superior a mí. Como gemas enhebradas en un collar, la creación toda depende de mí. Bhagavad Gita 7.7. Gati vartam pranam asaksi nivasa saranam sukrim pravam pralayam stanam nidam vijam avyayam. Y ciertamente yo soy la meta de todo, el sustentador, el controlador, el testigo, el refugio, el guardián y el bienqueriente incondicional. Yo soy la creación,
la disolución y el sustento. Yo soy la reserva y la simiente, la suprema personalidad eterna. Bhagavad Gita 9:18. Arjuna responde a sí mismo confirmando las declaraciones del Señor. Param Brahma Parandama Pavitram Paramambavam Purusa Saswatam Divyam Adidevam Ayam Vibhu. Ahutvam rasam sarve devarsin naratatang asi devalovyasam Vyayam chaiva vavisyame. Oh Señor, tú eres la verdad suprema y absoluta, el refugio supremo y el salvador supremo. Todos los sabios prominentes como ser Devarsinara, Asita, Devala y Vyasa están descritos como la persona suprema eternamente autosuficiente, autoluminosa, el fundamento de toda la majestuosidad, todoporosa y el origen de cuyo divino juego todo emana, y ahora tú estás presente ante mí declarando todo esto. Bhagavad Gita 10:12-13. Sayang evadmanadmanam vetantam purusatamam bhutam bhava bhutesam deva deva jagatpate. Oh persona suprema, oh Padre universal, oh Señor de todos los seres, Señor de todos los dioses, Señor del universo, solo tú puedes conocerte verdaderamente a ti mismo a través de tu potencia incognoscible y pura. Bhagavad Gita 10:15. Atento a las conclusiones del Upanishad, el Bhagavad Gita expresa además: Nityo nityanam setanam eko bahunam vidabhyam kamam ye armakan anusyati diram tesansanti siswatim nesarenam. Solo existe un ser eterno, supremo, entre todos los seres eternos, una sola entidad supremamente consciente entre todas las entidades vivientes conscientes. Él es aquel que complementa los deseos de muchos sabios que meditan constantemente en él, sentado en su trono. Los que alcanzarán la perfección sempiterna. Los demás no. Kata 2:13 y Sueta 2:13. La diferencia entre el Supremo y el alma individual se establece además en los dos versos siguientes del Mandaka 3:1-12 y Sueta Upanishad 4:3-7. Dva suparna suyan sakayam samana brisam parisasayate tayo ayam pipalan swakdu ati anagna abhyam vichakasiti samane brise puruso nimagno nisaya so shati yayadmanam yutan yada pasyan ayam isam asyamani manam iti vitan sokam. Dos amigos emplumados están sentados en el mismo árbol. Uno come las dulces frutas o fresas del árbol, mientras que el otro solo observa. De la misma manera, en el árbol del cuerpo, el alma individual se sienta confundida, lamentándose constante y desamparadamente. Cuando se orienta sabiamente hacia su amigo, quien siempre es servido por los devotos, contemplándolo como su Señor, deja de lado su sufrimiento y realiza su glorioso derecho de nacimiento. La relación amorosa entre el alma suprema y el alma individual es asimismo eterna.
En tal sentido, Krishna, el conocedor supremo del Veda, el objeto último del conocimiento védico y el autor original del Vedanta, habló amorosamente sus enseñanzas más confidenciales y la esencia de toda la religión a su querido amigo Arjuna como sigue. Man manabhava madmakto man yaji man namaskuru man evasyasi satyate pratiyane priyosime. Siempre piensa en mí, adórame, ocupándote en el servicio devocional de mí, escucha y canta mis glorias. Sírveme en mi forma de deidad, ofréceme tu propio ser y es seguro que llegarás a mí. Yo te lo prometo, sinceramente, porque tú eres mi amigo querido. Sarva dharma parityaya mangekam saranam brayam ahantuan sarva papavyam mokshayasimya masushaha. Abandonando todas las observancias religiosas relativas al sistema Varnasrama, abandonando la adoración de los semidioses relativos a dichas actividades religiosas, ríndete exclusivamente a mí. Está de más que temas ninguno de los malos efectos resultantes de no ejecutar los deberes permanentes y periódicos ordenados en las escrituras védicas, pese a que fueron en definitiva dictados por mí. Yo te liberaré de cualquier pecado o impedimento resultante de dicha descarte. No desesperes. Yo prometo por este medio que todo aquel que se entrega a mí es liberado del pecado, es liberado del ciclo del nacimiento y la muerte repetidos y recibe todo lo que necesita para llegar a mí. Bhagavad Gita 18:66. En otras partes del Bhagavad Gita, Krishna hace una promesa similar. Anamya sitayom mam yeyan payukpasante te santya villantanam yoga kesamba yan aham. Yo asumo personalmente toda la responsabilidad de adquirir y proteger todo lo que necesiten mis devotos completamente dependientes. Ellos están siempre absortos en pensar solo en mí. Exclusivamente ellos no desean nada sino estar unidos conmigo siempre. Bhagavad Gita 9:22. El Señor es tan afectuoso con sus devotos exclusivos que Él asume voluntariamente la responsabilidad por el mantenimiento de su cuerpo, cuidado también de su familia, y Él protege asimismo el vayan del devoto, eliminando todos los obstáculos para su práctica. Seguidamente concede a los devotos la perfección de dicha vaya, que es el tesoro del amor por sí mismo, y promete ese amor. Tal es el verdadero alcance de la declaración del Señor. Yoga semam vadyanmi aham. Yayo si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Bhaktavindra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavindra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari Hari Bol.